Bien, ahora pasamos al punto número 19, que es el punto que se quedó sobre la mesa en el pasado pleno extraordinario del pasado jueves y que era el régimen económico de la corporación municipal y de los grupos municipales. Este punto, como saben los presentes, se dejó sobre la mesa para seguir negociando por todos los grupos durante esta semana, y el compromiso de todos los grupos era que si no se llegaba a ningún acuerdo, se trasladaría la propuesta de acuerdo que el equipo de gobierno trajo la semana pasada, y era mantener las retribuciones que hasta ahora se venían percibiendo. Con esta aclaración, ahora en primer lugar votamos la inclusión del punto del régimen económico de la corporación municipal y de los grupos municipales. ¿Votos a favor de la inclusión? Pues no, a favor. ¿Abstenciones? 5 abstenciones, por lo tanto, con 16 votos a favor de la inclusión y 5 abstenciones, incluimos el punto del régimen económico de la corporación municipal y de los grupos municipales, que tengo que decir que trasladamos la propuesta de acuerdo que la semana pasada traíamos el equipo de gobierno, ya que durante esta semana, si bien por las negociaciones han habido un acercamiento, no se ha llegado a un acuerdo final, y el acuerdo era aprobar hoy la propuesta que se traía la semana pasada. Por lo tanto, damos lectura por parte del señor secretario de la propuesta de acuerdo. Señor alcalde, el Partido Socialista desea presentar una moción a la propuesta de acuerdo que nos ha traído como borrador. En el momento que considere nos lo dice. Bueno, si es una moción, antes de una enmienda. Una enmienda. Pues si es una enmienda, antes de la votación debemos incluir la enmienda, votar la enmienda y posteriormente incluirla o no incluirla dentro de la propuesta de acuerdo. Por lo tanto, si usted da traslado a la enmienda. Sí, muchas gracias. María José Villagaris, portavoz del Grupo Municipal del PSPB-PSOE en el Ayuntamiento de Aspe, y en relación con la propuesta de acuerdo incluido en el apartado 1.1a y del apartado 1.1c del punto 19, asunto Corporación Municipal 2019-2023, régimen económico de los miembros de la Corporación y de los grupos municipales en conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales y del artículo 117.2 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, formula la siguiente exposición de motivos. La Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo en el año 85 y publicada en el BOE el 24 de febrero del 89, en su artículo 7 dice: condiciones del ejercicio de la responsabilidad a nivel local. El Estatuto de los Representantes Locales debe asegurar el libre ejercicio de su mandato, debe permitir la compensación financiera adecuada a los gastos causados con motivo del ejercicio de su mandato, así como, si llega el caso, la compensación financiera de los beneficios perdidos o una remuneración del trabajo desempeñado y la cobertura social correspondiente. Por otra parte, la Ley 8/2010 de 23 de junio de la Generalitat del régimen local de la Comunidad Valenciana, en su artículo 28, dice: Reglamento orgánico municipal. Los municipios podrán contar con un reglamento orgánico municipal en el que se regule su organización y funcionamiento. En el mismo, los ayuntamientos podrán completar la organización municipal adaptándola a sus necesidades. Este reglamento será obligatorio, en todo caso, para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Aspe tiene ya más de 20.000 habitantes y, por lo tanto, la obligación de tener un ROM, conocido como Reglamento Orgánico Municipal. En los diferentes mandatos, al menos desde el mandato 91-95 hasta el 2015-2019, este asunto ha sido tratado en cada sesión plenaria de organización y funcionamiento de pleno de cada legislatura, sin excepción.
hemos sido los grupos con representación en las diferentes corporaciones, ya sea desde la oposición o desde el Gobierno, los que, en definitiva, hemos sido los responsables de no impulsar este reglamento. Por otra parte, ya existe en Secretaría un borrador de ROM para este ayuntamiento. Incluso el Partido Socialista también tiene otro borrador elaborado que lo complementa, pues tenemos la voluntad, como ya hemos manifestado por activa y por pasiva, de crear una comisión especial que tenga como cometido específico que el ROM del Ayuntamiento de Aspe vea la luz de forma inmediata. Si entre todos lo consideramos y dictaminamos de tal modo que, además de fijar la distribución económica entre el Gobierno y la oposición, garantice necesariamente las herramientas para unos y para otros, así como determinar cuál es la organización del Ayuntamiento y sus prioridades en relación con los servicios básicos que este Ayuntamiento debe prestar a sus vecinos y vecinas de una manera satisfactoria. El Grupo Municipal del PSPB-PSOE, en las diferentes juntas de portavoces convocadas por el alcalde e incluso en reunión previa con él y también con otros grupos de la corporación, hemos manifestado desde el primer día que solo votaríamos a favor de un acuerdo de retribuciones que pueda reglamentarse y ser incluido en un reglamento orgánico municipal, que necesariamente deberá ser debatido y acordado por la unanimidad de todos los grupos municipales y, por lo tanto, aceptado por todos para que, independientemente si se está en el Gobierno o en la oposición, en esta legislatura o en otras venideras, los grupos políticos con representación sepan cuáles son las herramientas con las que puede contar para hacer su labor, tanto de gestión como Gobierno o como de control y fiscalización del Gobierno haciendo la oposición. El PSPB-PSOE no quiere un aumento del dinero global destinado a los cargos políticos. No estamos dispuestos a negociar una subida de sueldo. Queremos una distribución que pueda reglamentarse como así debe haber quedado recogido en las diferentes actas que dan fe de lo acontecido en cada una de las reuniones que se han mantenido y que darán fe de mis palabras. Por otra parte, no hay obligación alguna de que la decisión se adopte en este Pleno. El partido al que represento ha manifestado en muchas ocasiones de que no hay ninguna prisa en un acuerdo de retribuciones, pero sí es obligatorio que se lleve a este reglamento orgánico sin pausa. El alcalde decidió incluir este punto en el orden del día del pleno anterior, sin acuerdo previo de todos los portavoces, aunque sí se avanzó en coincidir en la necesidad de esta reglamentación en cuanto al tema que nos ocupa, que resolvería en legislaturas venideras este problema de desacuerdos y avanzaríamos en transparencia y participación y, por lo tanto, abundaríamos en mayor democracia. Esa, al menos, era la intención del grupo que represento cuando participó de la decisión de dejar el punto sobre la mesa para un nuevo intento de llegar a un acuerdo. Es un momento clave y una gran oportunidad para que pueda hacerse, con la implicación de todos, pues en la composición del Pleno no hay ningún grupo municipal con mayoría suficiente para llevar adelante acuerdo plenario alguno, sin que se dé la combinación de todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, creemos que con voluntad podemos llegar a un consenso y para ello el tiempo transcurrido ha demostrado que para conseguirlo debemos estar todos en las mismas circunstancias, o sea, sin percibir retribución alguna por dedicación o asistencia a órgano colegiado, ya sea un concejal de la oposición o del Gobierno, con la excepción del alcalde, en el que recae la máxima responsabilidad. Desde luego, deberá seguir siendo así mientras no haya un reglamento orgánico municipal.
De este modo, cumpliremos con el precepto de la Carta Europea de Autonomía Local, a la que he hecho referencia al principio de esta exposición de motivos, y garantizaremos lo que dice en su artículo 2. En aras de conseguir un acuerdo que nos lleve lo más rápidamente posible a tener por fin, después de 40 años de ayuntamientos democráticos, un reglamento orgánico donde también se recoja el régimen de retribuciones de los cargos políticos y se determinen las herramientas necesarias no solo para el equipo de gobierno, sino también para los diferentes grupos municipales actuales u otros nuevos que formen parte de las diferentes corporaciones. Es por lo que tengo a bien, como portavoz y en nombre de mi grupo, proponer la siguiente enmienda, donde dice en el acuerdo primero: asignaciones a miembros de la corporación, retribuciones por dedicación parcial, número de cargos 11, retribuciones para uno de ellos correspondiente a la alcaldía serán las fijadas para el puesto de trabajo 1001 del catálogo secretario en 14 mensualidades iguales. Para el resto de las fijadas para el puesto de trabajo 1005 del catálogo técnico de Administración General en 14 mensualidades iguales, en el caso de que uno de los puestos corresponde al alcalde presidente. Su designación corresponderá al Pleno. Alcaldías se establecen el 75%, concejalías delegadas 7, dedicaciones 50, portavoz del grupo y teniente de alcalde 3, dedicaciones al 50%, correspondientes al Grupo Popular, Socialista y Ciudadanos. Las anteriores dedicaciones parciales no son acumulativas entre sí. El régimen retributivo y la dedicación mínima se establece en relación con las retribuciones señaladas anteriormente y sobre una jornada semanal tipo 37-30 horas. Se propone sustituir retribuciones por dedicación parcial, número de cargos 1. Retribuciones correspondiente a la alcaldía y serán las fijadas para el puesto de trabajo 1001 del catálogo secretario en 14 mensualidades iguales y se establece en el 75%. Y con respecto al apartado 1C, donde dice asignaciones a miembros de la corporación, asistencias. El régimen de asistencias aplicable a los miembros de la corporación, excluidos conforme al artículo 75, apartado 3 de la Ley 785 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, los miembros que ostenten dedicación exclusiva o parcial, será el siguiente: Pleno 130 euros, comisiones informativas 20, Junta de Gobierno 0. Se propone asignaciones a miembros de la corporación, asistencias, que diga: el régimen de asistencias será fijado en el reglamento orgánico municipal. Esta es la enmienda que el Partido Socialista presenta y de la que pide el apoyo del resto de los grupos municipales. Estamos convencidos de que la única manera de llegar a un acuerdo es estar en las mismas circunstancias en las que nos encontramos ahora. Hemos avanzado mucho durante este tiempo, pero creo que no hemos llegado a conseguir lo que necesariamente deberíamos de haber hecho. Un acuerdo que pueda incluirse textualmente en el reglamento orgánico municipal, para el que seguir trabajando ya en la comisión que quedamos todos en que debe de crearse. Creo que es importante, a las alturas que estamos después de 40 años de democracia, creo que es el momento idóneo, porque no existen las mayorías suficientes porque no existen mayorías suficientes para adoptar los acuerdos. No se pueden aplicar los rodillos, todos tenemos experiencia desde dónde venimos y hacia dónde vamos, y creo que los vecinos de este pueblo merecen conocer de antemano
Y por acuerdo unánime de todos a través de este reglamento, que tiene que ser transparente y, por supuesto, participativo, ¿qué es lo que van a cobrar sus cargos políticos una vez que hayan tomado posesión de su puesto de trabajo? Esto es lo que el Partido Socialista propone y es para lo que pido el voto favorable, como he dicho, de todos los grupos políticos. Porque, como bien ha dicho Sergio, la oposición en este ayuntamiento lo hemos viendo cómo pues no se nos tiene en cuenta de la manera que se nos tiene que tener, siendo la mayoría que somos. Yo creo que debemos de avanzar rápidamente en establecer las reglas del juego para que todos conozcamos en qué terreno vamos a jugar. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Una vez presentada la enmienda, vamos a dar lugar a que el resto de portavoces puedan explicar su posición y votación respecto a la enmienda y luego ya lo votamos. Portavoz de Ciudadanos. Buenas tardes. Yo creo que me he saltado alguna clase estas dos o tres semanas porque yo pensaba ayer que había un acuerdo y al final no ha habido acuerdo y me encuentro con esta exposición de María José. Muy bien. Pero yo lo que tengo que decir es que tras infinitas reuniones mantenidas de todos los portavoces con todos los grupos políticos que conformamos este ayuntamiento, hemos escuchado propuestas de cada grupo sin haber alcanzado acuerdo alguno y tengo que enfatizar que Ciudadanos siempre ha estado planteando propuestas equilibradas y basadas en criterios de equidad y proporcionalidad. En este sentido, mi grupo ha llegado a la conclusión de que lo idóneo, como dice María José, era un reglamento orgánico. Pero hasta ese momento había que plantear algo, y era mantener las retribuciones que habían. Y decimos esto porque se han tergiversado los planteamientos realizados por los distintos grupos en la medida en que el eco en la población ha sido el de una subida de sueldos muy alejada de la realidad, pero que creo que con alguna intencionalidad por obtener rédito político. Y nosotros no estamos aquí para tergiversar, desinformar o polemizar o meter el dedo en el ojo a nadie. Estamos para hacer política que redunde en beneficio del ciudadano, sin perjuicio de que ello no obsta para que se aprueben unas retribuciones normales y adecuadas para cada concejal de este consistorio. Lo contrario sería admitir que la política es para los ricos y eso hace décadas, por suerte, que pasó a la historia. Decir que en las múltiples reuniones mantenidas al objeto de que se convocara este pleno, no solo se ha tratado de las asignaciones de las dedicaciones y, en última instancia, de las retribuciones de concejales o grupos, sino también de la ordenación de los distintos consejos que conforman el organigrama del funcionamiento del ayuntamiento, de las comisiones informativas, juntas de gobierno, juntas de portavoces y de la propia organización del ayuntamiento y su régimen de funcionamiento. Y en este sentido, y dentro de este contexto, una de las cuestiones que se planteó fue el régimen de retribuciones en función de las dedicaciones, pero también de la conveniencia o no de secretario de grupo, de la asignación de porcentajes retributivos por grupo y concejales, de la aprobación, como decimos, dice María José y hemos dicho, de un reglamento que evitara cada 4 años esta confrontación, entre comillas, por la disparidad de criterios de acuerdo con las asignaciones pretendidas por los distintos grupos. Con esto, y mucho más o menos, y dado el cariz de los acontecimientos, ruedas de prensa incluidas, y al no entender bien la desinformación que se ha producido, de tal suerte que se haya podido crear cierta alarma social por una supuesta excesiva subida de retribuciones, Ciudadanos se ratifica en que su postura es la de mantener las retribuciones dentro del orden que se venía siguiendo en las legislaturas anteriores, sin perjuicio de que se puedan realizar los ajustes necesarios en la medida en que no se ceda vertiginosamente del volumen retributivo vigente hasta la fecha, sea en comisiones, sea asistencia a plenos, etcétera, y siempre estando abierto a cualquier propuesta que sea equitativa y adecuada para todos,
incluido el reglamento que pueda contener esto. Y cuando digo a todos, no me refiero solo a los concejales, sino al pueblo en general. Por eso, María José, lo del reglamento, hemos estado hablando de ese reglamento constantemente en más de 10 u 11 reuniones. Yo creo que ayer se podía haber llegado a un acuerdo porque el reglamento estaba sobre la mesa. Sí estaba sobre la mesa, María José, o por lo menos yo creo que, bueno, pues el reglamento, se habla del reglamento y se había propuesto que se creara una comisión para elaborar ese reglamento. Lo que se acordó hace una semana era que si no había acuerdo en unas bases para ese reglamento, que se siguiera conforme estaba. Y por eso tengo que decir que nuestro grupo, vamos a apoyar el que se siga como se estaba, apoyando esa comisión que pueda elaborar un reglamento, una comisión que objetivamente pueda aprobar un reglamento, como dicen las normativas nacionales y europeas. Ese reglamento es indispensable para evitar esta confrontación cada 4 años, pero es inevitable que haya que adoptar una solución en este momento. Es inevitable. Y lo propio es mantener lo que había, sin subida, y cuando se apruebe el reglamento, que se ajuste lo que se tenga que ajustar en cuanto a asistencia a plenos, en cuanto a asistencia a comisiones, etcétera, etcétera, porque entiendo que eso es normal que se tenga que retribuir dentro de un orden y dentro de que estamos en un pequeño pueblo como es Aspe. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sergio, portavoz del Partido Popular. Sí, buenas tardes de nuevo. Tanto hemos hablado a lo largo de estos días sobre el tema de retribuciones y demás, que como dice Miguel Ángel, en la Junta de Portavoces hemos hablado de mucho más, ¿no? Quizás nos hemos dejado llevar más de la cuenta por el ruido mediático y en la calle, que realmente haber estado centrados en lo que nos interesaba. Siento que todo esto parte de, en principio, hace un mes, de llegar a un acuerdo sobre retribuciones. Y la primera propuesta y la primera premisa en ese momento es cerrar un acuerdo sin perjuicio de que se elaborara un reglamento. En esas propuestas de acuerdo es cierto que hay una propuesta, por decirlo de una forma, la más ajustada a los gastos generales del Ayuntamiento que representa el Partido Popular, que sí, es cierto, el Partido Popular proponía que con lo que el equipo de gobierno, la reducción del equipo de gobierno repercutiera solamente en la oposición. Es decir, si antes teníamos un equipo de gobierno con 12 concejales, pues que realmente esos 4 concejales del Partido Socialista, esos 5 concejales del Partido Socialista que salen del equipo de gobierno, pues sus retribuciones fuesen a parar a la oposición. Es cierto. Y lo argumentaba de la siguiente manera. Lo argumentaba pensando que la responsabilidad de la oposición en un gobierno de minoría era más que en otras ocasiones, que para hacer un trabajo coherente y responsable los concejales de la oposición tenían que trabajar más que en otras ocasiones, y siguiendo la premisa inicial marcada por el señor alcalde de no querer aumentar la bolsa de salarios. Por lo tanto, como yo en este pleno he oído al alcalde, que es hoy en día Antonio Puerto, decir que 1.000 euros era una retribución suficiente para un concejal, y también le he oído decir que aquí nadie está por obligación y al que no le interese que se vaya, pensaba que 1.000 euros seguía siendo una retribución necesaria y coherente para un concejal y que el resto, pues, oye, la oposición podía tener sus medios, algo que no tenía en ocasiones. Ante esta propuesta, Izquierda Unida, el equipo de gobierno, llega un segundo momento en el que dice que de acuerdo en que la oposición tenga sus medios, pero que la retribución del equipo de gobierno debe de subir en la misma proporción que los medios que tiene la oposición con respecto a la legislatura pasada. Eso sí que desvirtúa la bolsa salarial y ahí empezamos las discusiones. A todo esto el Partido Socialista, que entiendo su postura, porque es coherente con lo que ha dicho, puso una línea en medio, una tercera vía, que era cuando pensábamos que íbamos a hacer un acuerdo, como se ha hecho históricamente, sin perjuicio de esa comisión, sin perjuicio de avanzar en ese reglamento, el Partido Socialista pone la posibilidad del reglamento encima de la mesa.
Reglamento que en un momento vemos que es inviable por el tiempo, que luego con el tiempo que nos hemos gastado, pues se podría haber hecho. Es cierto, es cierto. Pero ahí empezamos a hablar, más que de reglamento, de posibles propuestas intermedias que puedan ser incorporadas a un reglamento. Y aparecen, pues, también una propuesta intermedia por parte del Grupo de Ciudadanos, propuesta intermedia por parte del Grupo Socialista. Las propuestas que realmente no se movían era del Partido Popular, que era la más a la baja, y la de Izquierda Unida, que era la más a la alta. Después de todo esto llegamos al pleno de la semana pasada, al jueves, donde in extremis el punto se queda sobre la mesa, punto que retomaba las anteriores retribuciones de la legislatura 2015-2019. Se queda sobre la mesa, pero igual que acabo de decir que entiendo la postura del Partido Socialista porque es coherente con lo que ha defendido desde un principio, yo también tengo que apelar a la coherencia de este grupo municipal. Y la coherencia de este grupo municipal es que los 21 concejales de esta corporación, el pasado jueves, tomamos un acuerdo. Y tomamos un acuerdo que era dejar encima de la mesa el punto para buscar un acuerdo a lo largo de esta semana, y si no, se retomaría esa propuesta de acuerdo con la incorporación de una comisión especial que trabajaría en ese reglamento. Y eso lo aprobamos todos en este pleno. Ayer estuvimos a punto de cerrar un acuerdo. Nos fuimos de la alcaldía con casi una propuesta de acuerdo. Una propuesta de acuerdo que es cierto, que luego hablando de los portavoces, cuando uno llega a su casa, cuando consulta con su grupo, cuando empieza a hacer números más tranquilamente, no tenemos que estar pendiente de lo que dice uno o dice otro, ve que era un acuerdo que no era satisfactorio para la oposición, no lo era, y según decían los portavoces del equipo de gobierno, para el equipo de gobierno tampoco. Por lo tanto, estuvimos a punto de llegar a un acuerdo casi cerrado, al que luego aparecen flecos. Eso me demostraba una vez más que todas las discusiones y conversaciones que hemos tenido en el contexto de Junta de Portavoces, siempre luego nos surgía alguna sorpresa. Y lo que un día habíamos dado por bueno, al día siguiente me parecía no tan bueno. Y eso me demostraba una vez más que la forma de trabajar en un reglamento para llegar a un acuerdo y tener un acuerdo que perviviera en el tiempo y que fuese ajustado a la realidad económica del ayuntamiento, a la realidad social de nuestro pueblo y a las necesidades que equipo de gobierno y oposición pueden tener, no solamente en el momento puntual, sino en el futuro, no se iba a resolver una junta de portavoces y no se iba a resolver en reuniones de un día para otro. Era necesario crear esa comisión y era necesario tomarnos todo el tiempo necesario, todo el tiempo que hiciera falta para llegar a un acuerdo que realmente pudiera reunir las condiciones o los condicionantes que María José decía en su exposición de motivos. Perseguimos un acuerdo que reúna equidad, que reúna proporcionalidad, que respete la responsabilidad del equipo de gobierno y que respete la responsabilidad de la oposición. El acuerdo que ayer teníamos encima de la mesa no era satisfactorio, pero era un acuerdo. Pero, si bien entiendo que la propuesta del Partido Socialista, de decir, la mejor forma de forzar que nos pongamos las pilas para llegar a un acuerdo y hacer un reglamento es que todos estemos en igualdad de condiciones, y la respeto, también tengo que decir que el Grupo Popular no va a apoyar esa enmienda por lo que he dicho anteriormente. Creemos que el jueves pasado aquí tomamos una decisión, que sabíamos que esto se podía dar, que sabíamos que el acuerdo esa semana que nos habíamos de plazo para tomar un acuerdo podía llegar como ha llegado a su final sin un acuerdo, y asumimos todos que esta propuesta de acuerdo que la alcaldía traía prevaleciera. Modificada, eso sí, como viene modificada este pleno, con la creación de una comisión y modificada también a petición del Grupo Popular de desligar la función de portavoz de la de teniente alcalde. Por lo tanto, vemos coherente la postura del Partido Popular, creemos que responde a lo que siempre ha defendido, creemos que es la forma de retarnos las tuercas a todos para que todos nos pongamos en serio y busquemos el reglamento, pero también he de defender que este Grupo Municipal Popular el jueves tomó y adoptó una postura en este pleno de la que no puede decirse por coherencia. Por lo tanto, no vamos a apoyar la enmienda presentada por el Partido Socialista. Gracias. Gracias, Sergio. Chencho. Sí.
Y yo muy breve, porque se ha expuesto y además creo que ha dado una muy buena explicación tanto Miguel Ángel como Sergio de lo que ha sucedido estos días y de cuál es la situación, y yo sí que lo que quiero añadir es tan breve como conciso y directo. El único que puede pedir en este momento lo que ha pedido el Partido Socialista es Ciudadanos. Son los únicos que no han gobernado ni han tenido posibilidad de que se cree un reglamento. Los demás no estamos legitimados moralmente, legalmente sí, pero moralmente no estamos legitimados a pedir lo que está pidiendo ahora el Partido Socialista. Quien lo está pidiendo ha sido alcaldesa de este ayuntamiento y no lo ha promovido. ¿Por qué? Porque ahora está en la oposición, le interesa que antes de recibir una remuneración los miembros de esta corporación tengan que tener un reglamento orgánico de funcionamiento. Eso es ya no ilógico. Eso es de antes del jueves pasado. El jueves pasado vale, pero con lo que ha sucedido durante esta semana y con el acercamiento de posturas, no viene a cuento el que aquí se traiga esa enmienda. No viene a cuento porque ha habido un acercamiento de posturas de todos los grupos, incluido el Partido Socialista, que en el último momento, y como si estuviese planificado, dijo que eso, que ya habíamos llegado al acuerdo, que incluso ya se había marchado el alcalde de la reunión, con el acuerdo ya prácticamente plasmando con solo los detalles concretos de ese acuerdo, fue cuando dijo, pues no me gusta. Y dio una pata a la mesa y los dados salieron corriendo. Pero esta enmienda no tiene justificación alguna. Dejar a todos los miembros de la corporación sin percibir ninguna remuneración por asistencia o por dedicación, me parece que es algo casi delictivo. Y no digo más. Sí, pero breve porque, a ver, la enmienda la votamos. Por alusión. Yo es que pienso que incluso esa propuesta no es legal. Esa propuesta de dejar sin retribución, eso no es legal. Eso a una apreciación que hago yo, que yo no sé la legalidad, porque tú no puedes dejar sin sueldo a uno que está trabajando aquí, es que no puedes dejarlo sin sueldo. Y a mí no me afecta, pero sin perjuicio de que María José plantee eso del reglamento, que sí que lo ha venido planteando desde el principio, eso sí que es así, o sea que nadie le quita la razón. También se ha hablado de que el reglamento no era la panacea, que tampoco va a solucionar todos los problemas si dentro de 4 años llega uno y saca mayoría absoluta y que te modifica el reglamento. Entonces, es una cuestión importante aprobar un reglamento de funcionamiento, pero que no es la panacea, no va a solucionar todos los problemas. Y en cualquier caso, nuestro planteamiento como un partido que acaba de llegar, como decía, y por eso intervengo por la alusión que hace Checho, es llegar, nuestro planteamiento era llegar a un acuerdo normal, proporcional, vamos, que no tuviera todo este revuelo que ha tenido. Entonces, nosotros hemos venido aquí a llegar a acuerdos y he visto que después de muchísimas reuniones, en el último momento estaba todo cerrado, hasta el secretario había tomado la nota de la moción y se quedó sobre la mesa a las 3:15 de la tarde. Entonces me sorprendió, porque nuestro planteamiento desde Ciudadanos siempre ha sido el llegar a acuerdos siempre y cuando no sean perjudiciales para el pueblo. O sea, y cuando digo perjudiciales, que si hubiera algún ajuste de retribución o no, de asistencia o no, a dieta, a pleno o a comisiones, que fuera no nos reiteremos más, ajustado no a pleno. Nuevas líneas de debate, vale. y yo creo que nos centremos un poco en lo que es la enmienda. Yo creo que se han dado las explicaciones oportunas por todos, que podríamos estar dando explicaciones más que suficientes. Yo creo que por parte de esta alcaldía y por parte de todos los municipales se ha puesto en algunos casos más voluntad y en otros casos menos voluntad, pero llevamos 13 reuniones y mes y medio hablando de retribuciones. Y es verdad que en este orden hay muchísimas cosas más que se han puesto en marcha y que se han aprobado y que entiendo que también hay que poner en valor. Yo creo que la voluntad, y se pone de manifiesto en esta propuesta de acuerdo, es crear una comisión con 2 miembros de cada grupo para la reglamentación, evidentemente. Pero también es verdad que como manifestamos todos, y digo todos, por eso me sorprende en estos momentos, pues que traigamos una propuesta
que todos hemos dicho, vamos a buscar el acuerdo de todos, que se traiga una propuesta que no lleva al acuerdo de todos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que manifiesto lo que dice el portavoz del Partido Popular. El jueves pasado todos nos pusimos aquí de acuerdo y además fue a propuesta por parte de la oposición de dejarlo sobre la mesa y la alcaldía precisó una serie de matizaciones. No podemos saltarnos esa serie de matizaciones así sin hablarlo, sin regularlo y viniendo hoy aquí un poco pues así al atropello. Yo entiendo que hoy tenemos que llegar a un acuerdo y nuestro grupo no puede votar esa enmienda porque va en contra de lo que votamos la semana pasada. Nada más. Entonces, ¿votamos la enmienda? ¿Votos a favor de la enmienda? A ver, a mí, a pesar de haber votado que sí y que el resto no, esto solo es una invitación a seguir negociando. Porque una de las premisas que puso el Partido Socialista cuando propuso dejarlo sobre la mesa era seguir trabajando en un acuerdo que pudiera reglamentarse. La pregunta que hoy he hecho de nuevo cuando nos hemos reunido es, ¿esto puede reglamentarse? Y me habéis dicho, sí. No, esto hay que seguir trabajándolo, porque la propuesta que se hace para el equipo de gobierno es insostenible en un equipo de gobierno con mayor número de miembros. Por lo tanto, sigamos trabajando. Es cierto que estamos cerca, no es un acuerdo, como ha dicho Sergio, que satisfaga ni a la oposición ni al equipo de gobierno, pero estamos muy cerca de ser mayores de edad democráticamente hablando. Es la única manera, aprovechar el momento de estar todos en las mismas circunstancias, respetando la figura del alcalde como máximo responsable de este ayuntamiento. Este es el motivo por el que el Partido Socialista ha presentado esta enmienda y por el que hemos votado que sí, y que antes de continuar la votación, si el señor alcalde me lo permite, pues espero que alguno más me apoye. Gracias. Le vuelvo a repetir que no podemos aprobar una enmienda que va en contra de lo que votamos la semana pasada. Usted ha aprobado una enmienda en contra de lo que aprobó la semana pasada. Entonces, y además una enmienda y en contra de lo que usted ha manifestado desde la primera reunión, que no aprobaría ninguna propuesta que no llevara la unanimidad de todos. Y hoy usted está aprobando una propuesta que no lleva el voto de todos. O sea, que usted hoy está incumpliendo dos cosas. En primer lugar, un principio básico que usted ha mantenido desde la primera reunión, que no votaría ninguna propuesta sin el acuerdo de todos. Y en segundo lugar, y pongo de manifiesto, mucho más grave, una propuesta que va en contra incluso de lo que usted votó el jueves pasado. Y eso sí que es grave. Por lo tanto, nosotros, no, si la razón no la tiene usted, la razón la tiene el pueblo. La razón la tiene el pueblo. Ni la tiene usted ni la tengo yo. La razón la tiene el pueblo. Bien. La propuesta de reglamento. La propuesta de reglamento, señora Villa, la propuesta de acuerdo de un reglamento lo pone el número 5. Sí, un momentito, pero sí, pero vamos, pero que lo tenemos que aclarar. Votos en contra de la enmienda. Pues por 16 votos en contra se rechaza la enmienda y pasamos a la votación, a la lectura de la propuesta de acuerdo. Propuesta de acuerdo de fecha 2 de agosto del 2019 por parte de Antonio Puerto García. Primero, aprobar el siguiente régimen de asignaciones de los miembros de la corporación, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la Ley 7/1985, 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se establece el siguiente régimen de retribuciones, indemnizaciones y asistencias a los miembros de la corporación y de asignaciones a los grupos municipales, que tendrán carácter de importe bruto, practicándose sobre ellas las retenciones que legal y reglamentariamente correspondan. 1.
Asignaciones a miembros de la corporación. A. Retribuciones. A1. Por dedicación parcial. Número de cargos 11. Retribuciones. Para uno de ellos, correspondiente a la alcaldía, serán las fijadas para el puesto de trabajo 1001 del catálogo, correspondiente al secretario, en 14 mensualidades iguales, computándose de diciembre a mayo y de junio a noviembre. Para el resto, las fijadas para el puesto de trabajo 1005 del catálogo, correspondientes a técnico de administración general, en 14 mensualidades iguales, computándose de diciembre a mayo y de junio a noviembre. En el caso de que uno de los puestos corresponda a la alcaldía, su designación corresponderá al pleno. Alcaldía. Se establece en el 75%. Concejalías delegadas. 7. Dedicaciones al 50%. Portavoz de grupo. 3 dedicaciones al 50%, correspondientes al Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo Ciudadanos. Las anteriores dedicaciones parciales no son acumulativas en ningún caso. El régimen retributivo y la dedicación mínima se establece en relación proporcional con las retribuciones señaladas anteriormente y sobre una jornada semanal tipo de 37-30 horas. De forma transitoria, como medida de austeridad y hasta que se modifique expresamente por el Pleno, sobre las cuantías que figuran en el catálogo asignadas a los puestos 1001 y 1005 se aplicará una deducción del 20%. En cuanto a las indemnizaciones, asistencias y asignaciones a grupos municipales, se mantienen las fijadas en el acuerdo de fecha 20 de diciembre de 2011, siendo las que a continuación se relacionan. B. Indemnizaciones. Se regirán según lo dispuesto en la normativa de aplicación a las administraciones públicas. C. Asistencias. El régimen de asistencia es aplicable a los miembros de la corporación, excluidos conforme al artículo 75, apartado 3 de la Ley 7/1985. De 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, los miembros que ostenten dedicación exclusiva parcial será el siguiente. Pleno, 130 euros. Comisiones informativas, 20 euros. Junta de Gobierno, 0 euros. Las cantidades comprendidas en este apartado corresponden a cada sesión, a excepción del Ayuntamiento Pleno, que corresponden a cada sesión en día diferente con un máximo de 3 sesiones al trimestre. En todos los casos se exigirá la concurrencia efectiva. 2. Asignaciones a grupos municipales. Se establece la cantidad fija de 275 euros mensuales por grupo, más una cantidad adicional de 48 euros por concejal y grupo. Las cantidades percibidas en este concepto estarán sujetas a las limitaciones y control contenidas en el artículo 73 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Segundo, designar como cargo de la corporación con dedicación parcial del 75% al actual alcalde presidente don Antonio Puerto García, con efectos desde el 15 de junio del 2019. Tercero, publíquese en el Boletín Oficial de la provincia en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Difundir su contenido de acuerdo con el principio de transparencia mediante su publicación actualizada y permanente en la sede electrónica municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y siguientes de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Cuarto, en el caso de que existan corporativos con cargos ejercidos en régimen de dedicación parcial y sean personal de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, deberán declarar ante el Ayuntamiento en el plazo de 10 días desde la notificación del decreto de designación el horario correspondiente a la jornada en sus centros de trabajo. El tiempo de dedicación mínimo necesario para la percepción de las retribuciones por dedicación parcial no podrá coincidir con dicho horario. Quinto, constituir, de conformidad con el artículo 124 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, una comisión informativa especial con el objeto de realizar un reglamento orgánico municipal, que a su vez regule el régimen de asignaciones de los miembros de la corporación, retribuciones, indemnizaciones, asistencia, asignaciones a grupos políticos municipales, etc., formada por 2 miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida, 2 miembros del Grupo Municipal Popular, 2 miembros del Grupo Municipal Socialista, 2 miembros del Grupo Municipal Ciudadanos, un funcionario del área de servicios generales y un funcionario del área de servicios económicos. Esta comisión especial de elaboración del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Aspe se extinguirá automáticamente una vez que se hayan dictaminado e informado sobre el asunto que constituye su objeto. Bien, pues ahora, una vez leída la propuesta de acuerdo, pasamos a la votación de la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo?
16 votos a favor. ¿Abstenciones? 5 abstenciones. Aprobamos el régimen económico de la Corporación Municipal y de los grupos municipales.